un hombre con la rodilla destruida por la artrosis entra a un quirófano en Houston. Recibe anestesia general, 2 cortes limpios en la piel, un cirujano que se mueve con la seguridad de quien ya hizo esto cientos de veces. Sale con vendas, muletas y un plan de recuperación de varias semanas. 2 años después, camina mejor de lo que caminaba antes de operarse. Lo que ese hombre no supo durante esos 2 años es que, dentro de esos cortes, el cirujano no tocó absolutamente nada de su rodilla. Esto no fue un error médico ni un rumor de pasillo de hospital. Fue un experimento real, aprobado, diseñado a propósito, y publicado en la revista médica más citada del mundo. Y no ocurrió una sola vez, ocurrió al menos 3 veces, en 3 décadas distintas, cada vez con una cirugía más invasiva que la anterior. La última vez, el cirujano no abrió una rodilla. Perforó un cráneo. Esto se llama cirugía placebo, o cirugía simulada, sham surgery, en inglés, y es uno de los experimentos más incómodos que existen en la medicina moderna. La pregunta que intenta responder es simple de decir y perturbadora de contestar. ¿Cuánto de lo que sana a un paciente después de una operación es el procedimiento en sí, y cuánto es apenas el ritual completo de ser operado? Para responder esa pregunta con rigor científico, alguien tiene que aceptar hacer algo que suena, a primera vista, casi inaceptable: anestesiar a un paciente real, cortarle la piel de verdad, y no hacer nada más adentro, sin que el paciente lo sepa. Y muchas veces, sin que ni siquiera el equipo que lo atiende después sepa cuál de las 2 cirugías recibió. El primer caso real de este documental ocurrió en el Hospital de Veteranos de Houston, a fines de los años 90. Un cirujano ortopédico llamado Bruce Mosley llevaba años operando rodillas con artrosis mediante artroscopía, 2 pequeñas incisiones, una cámara diminuta, instrumentos que limpian o lavan el interior de la articulación. Miles de pacientes salían de esa cirugía sintiéndose mejor. El problema es que nadie había probado, de forma rigurosa, si la mejora venía de la cirugía o de otra cosa. Mosley, junto con investigadores del Baylor College of Medicine, diseñó un experimento que ningún cirujano quiere diseñar sobre su propia técnica. Dividió a 180 pacientes con artrosis de rodilla en 3 grupos. Un grupo recibía la artroscopía con desbridamiento, limpieza real del cartílago dañado. Otro recibía solo el lavado de la articulación. El tercer grupo recibía anestesia, 2 incisiones idénticas en la piel. Y nada más. Ni cámara, ni instrumento, ni limpieza. El cirujano incluso simulaba, con sonidos y movimientos, el resto del procedimiento, mientras el equipo médico, entrenado para no delatar nada, seguía el mismo protocolo con los 3 grupos. Durante 2 años completos, los 3 grupos fueron evaluados con las mismas escalas de dolor y función. El resultado, publicado en el New England Journal of Medicine en julio de 2002, no dejó lugar a ambigüedad. No hubo ninguna diferencia significativa entre los 3 grupos. Los pacientes que habían recibido 2 cortes en la piel y nada más, mejoraron exactamente igual que los que habían recibido la cirugía completa. El propio Mosley admitió después, en una entrevista, que el resultado lo tomó completamente por sorpresa. No podía imaginar que alguien sugiriera que algo de lo que hacemos en cirugía pudiera deberse a un efecto placebo, dijo. Yo asociaba el efecto placebo con las pastillas. Durante años, cuando sus propios pacientes le decían que se sentían mejor después de operarse, él lo había atribuido, con naturalidad, a su propia habilidad quirúrgica. El experimento que él mismo diseñó, con sus propias manos, le mostró que esa explicación estaba incompleta. ¿Vos habrías aceptado entrar a esa cirugía sin saber si ibas a recibir la operación real o solo los cortes en la piel? Guarda esa pregunta, porque se vuelve más difícil de responder en el próximo caso.
Si perforar la piel de una rodilla sin tocarla ya genera dudas éticas, el siguiente experimento subió la apuesta. En vez de una articulación, la columna vertebral. Cientos de miles de personas mayores, sobre todo mujeres con osteoporosis, sufren fracturas por compresión en las vértebras de la espalda. Los huesos, debilitados, literalmente se aplastan bajo su propio peso, con un dolor que puede ser incapacitante. Desde los años 90, una técnica llamada vertebroplastia promete alivio rápido: inyectar cemento óseo directamente dentro de la vértebra fracturada, a través de una aguja, para estabilizarla desde adentro. En 2009, dos equipos de investigadores independientes, uno liderado por David Cons en la Clínica Mayo, otro por Rochelle Buckbender en Australia y Nueva Zelanda, publicaron, el mismo año, en la misma revista, dos ensayos que sometieron esa técnica al mismo tipo de prueba que Moseley le había hecho a la rodilla. A un grupo de pacientes con fracturas vertebrales dolorosas se les inyectó cemento óseo real. A otro grupo se le insertó exactamente la misma aguja, en el mismo punto de la espalda, con anestesia local, pero sin inyectar ningún cemento. Para que ni el paciente ni el equipo notaran la diferencia, incluso dejaron que el olor característico del cemento óseo se sintiera en la sala durante el procedimiento simulado. El resultado, otra vez, no dejó margen de duda. Los pacientes que recibieron la aguja vacía mejoraron tanto como los que recibieron el cemento real. Una técnica que ya se practicaba en decenas de miles de pacientes por año, con vértebras genuinamente fracturadas, no producía ningún beneficio medible por encima de clavar una aguja y no hacer nada más. 2 veces seguidas, en 2 partes distintas del cuerpo, la cirugía real y la cirugía simulada habían dado el mismo resultado. Pero todavía faltaba el experimento que de verdad iba a poner a prueba los límites de lo que la ciencia está dispuesta a hacer para saber la verdad. Porque hay una diferencia enorme entre cortar la piel de una rodilla o clavar una aguja en la espalda y abrir un agujero en el cráneo de una persona viva. A fines de los años 90, la enfermedad de Parkinson tenía un tratamiento experimental que generaba enorme esperanza: trasplantar células nerviosas productoras de dopamina, obtenidas de tejido embrionario, directamente dentro del cerebro de los pacientes, en la zona donde el Parkinson destruye esas mismas células. Ensayos previos, sin ningún grupo de comparación, habían mostrado resultados alentadores. Pero un ensayo sin comparación real no prueba nada por sí solo. En el año 2001, un investigador de la Universidad de Colorado llamado Kirk Fried publicó, en el New England Journal of Medicine, un ensayo con 40 pacientes de Parkinson severo, todos evaluados durante un año completo, sin que ellos ni el equipo que los evaluaba supieran a qué grupo pertenecían. A la mitad de los pacientes se les perforaron 4 pequeños orificios en el cráneo, sobre la línea de las cejas, y a través de esa vía se implantó tejido nervioso embrionario real en el cerebro. A la otra mitad se le perforaron esos mismos 4 orificios en el cráneo, pero sin atravesar la dura madre, la membrana que protege el cerebro por dentro. Solo el hueso perforado, hasta ahí, y nada más. El resultado fue más complicado, y más inquietante, que en los 2 casos anteriores. En los pacientes más jóvenes, el trasplante real sí mostró una mejora medible por encima del grupo con el cráneo perforado en vacío. Pero el diseño con placebo también reveló algo que ningún ensayo anterior, sin ese grupo de comparación, había logrado ver con claridad. Varios pacientes que recibieron el trasplante real desarrollaron, meses después, un movimiento involuntario nuevo y persistente, hoy conocido como disquinesia inducida por injerto, un daño real, causado por el propio trasplante, que sin un grupo con cirugía simulada podría haberse confundido con el avance natural de la enfermedad.
Es decir, la cirugía placebo, en este caso, no solo sirvió para medir cuánto de la mejora era real. Sirvió para descubrir un riesgo genuino del tratamiento real que de otra forma habría quedado oculto durante años. ¿Cambia en algo tu respuesta a la pregunta de antes? Saber que en este caso perforar un cráneo sin necesidad terminó revelando un daño que puede proteger a futuros pacientes de ese mismo riesgo. Contame qué pensás en los comentarios. Porque el costo humano de este tipo de ensayo es real. Los pacientes del grupo placebo de Fried recibieron anestesia, 4 agujeros en el cráneo, días de hospitalización y ningún beneficio médico directo a cambio, solo el riesgo de una cirugía cerebral, asumido en nombre de una pregunta científica que, muchas veces, ni siquiera les iba a responder algo a ellos mismos. Un año antes de ese ensayo, en 1999, la bioeticista Ruth Macklin ya había anticipado exactamente este dilema en un artículo del New England Journal of Medicine titulado Los problemas éticos de la cirugía placebo en la investigación clínica. Su pregunta de fondo seguía sin resolverse. Cuando el diseño científico más riguroso exige exponer a una persona, sana o enferma, a un riesgo real sin ningún beneficio posible para ella, ¿qué debe pesar más? ¿El rigor de la ciencia o el bienestar de esa persona? Esa pregunta nunca se cerró. Sigue abierta hoy. Una revisión sistemática publicada en 2023 en la revista Annals of Surgery volvió a analizar decenas de ensayos quirúrgicos controlados con placebo. Y en 2024 varios investigadores propusieron directamente evitar la cirugía simulada en los ensayos de terapias celulares más nuevas, buscando otras formas de mantener el estudio ciego sin exponer a nadie a un bisturí innecesario. El debate no es un capítulo cerrado de la historia de la medicina, es una discusión activa, en revistas científicas actuales, sobre dónde está el límite. 20 años después de estos experimentos, la neurociencia empezó a explicar por qué el cuerpo responde así. El investigador italiano Fabrizio Benedetti, de la Universidad de Turín, dedicó décadas a estudiar qué pasa literalmente dentro del cerebro cuando un paciente recibe un placebo creyendo que es un tratamiento real. En pacientes de Parkinson que ya tenían electrodos implantados por otro tratamiento, Benedetti pudo registrar la actividad de neuronas individuales antes y después de darles un placebo. El resultado, la sola creencia de haber recibido el tratamiento liberó dopamina en el cerebro, en cantidades comparables al efecto de una droga estimulante real, mientras esas neuronas reducían su actividad anómala en alrededor de un 40%, permitiendo que los pacientes se movieran con más facilidad. En estudios sobre dolor, registró además una liberación real de endorfinas, los propios analgésicos del cuerpo, en pacientes que solo creían estar recibiendo un calmante. Esto no significa que la mejora de esos pacientes haya sido imaginaria. Significa lo contrario, que la expectativa genuina de estar siendo curado activa, de forma medible y química, algunos de los mismos circuitos que activaría el tratamiento real, y que separar un efecto del otro es, casi siempre, mucho más difícil de lo que parece a simple vista. Lo que estos 3 casos, la rodilla, la columna, el cráneo, dejan como legado no es que la cirugía no sirva, ni que los pacientes se hayan imaginado su propia mejora. Dejan algo más incómodo y más fascinante, que el cuerpo humano responde de verdad, de forma medible, al ritual completo de ser cuidado, la anestesia, el corte, la creencia genuina de haber sido tratado. Y que ese efecto puede ser tan fuerte como el de una intervención real, incluso cuando lo que hay debajo de la venda es, literalmente, nada. El propio Bruce Moseley, el cirujano que hizo el primer experimento con rodillas, siguió operando después de publicar un estudio que ponía en duda su propia técnica de toda la vida. Lo que cambió, según contó después, no fue si operaba,
Fue como les explicaba a sus pacientes, desde entonces, que podían esperar realmente de